Chicos, muy buenos días para todos, para los que me escuchan por aquí por mí de la institución educativa del Oasis, para quienes nos siguen también en Facebook a través de la página de Permanecer, muy buenos días para todos. Les pido excusas porque debíamos iniciar hace 9 minutos, pero tenía algunas cosas por terminar, entonces ya estamos aquí. Quiero saber, ¿me escuchan todos bien? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien. Ok, entonces quiero preguntarles, quiero que me recuerden ustedes, ¿qué vimos en la sesión pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me recuerde? ¿Qué vimos en la sesión pasada? Lo del porcentaje, la regla de 3, suma, resta, adición. Vimos regla de 3, vimos también, analizamos algunas gráficas, también vimos lo que tiene que ver con regla de 3, que es creo que uno de los temas más importantes de la clase pasada. Vimos promedio, que también es llamado la tabla de frecuencias, la mediana, esas cosas, ¿verdad? Hoy, siguiendo en la línea de la estadística, Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Ok, hoy vamos a continuar con la línea de la estadística y no nos vamos a fijar exactamente en ese tema, sino como en una rama que se desprende por ahí de la estadística que se llama la probabilidad. Quiero saber ustedes, ¿en el colegio ven lo que es la probabilidad? Si los de Facebook tienen algo de conocimiento, pueden escribir también ahí en la transmisión, que los puedo leer. ¿Saben qué es la probabilidad? ¿Han visto probabilidad en el colegio, chicos? ¿No han visto probabilidad? ¿Ustedes han visto estadística en el colegio o ven estadística? Eso sí. Ok, entonces les voy a dar unos ejemplos ligeros de lo que es la probabilidad. Miren, busquen rápidamente, busquen ahí entre sus cosas, busquen una moneda. Yo tengo una aquí a la mano que fue con la que di la clase el día de ayer. Y entonces en esta moneda la moneda tiene dos partes, la cara y el sello, ¿verdad? Cuando yo tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga cara o de que me caiga sello? Como existen dos posibilidades, bien sea cara o bien sea sello, y solo existe una cara en una moneda y existe un sello en una moneda, la probabilidad de que me caiga cara es una, que es la posibilidad, la cantidad de posibilidades de la cara, sobre el número total de posibilidades, que es 2. Es decir, la probabilidad es igual a un medio. Por lo tanto, la probabilidad de que me caiga cara es un medio y la probabilidad de que me caiga sello es el mismo un medio. ¿Vale? Porque solamente tengo dos opciones. ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, mire, otra forma de saber la probabilidad, primero tengo que decirle la probabilidad se mide de 0 a 1. 0 es cuando la probabilidad es nula, cuando no hay ninguna probabilidad, y 1 es cuando ocurren todos los casos por igual. Entonces, otro caso que vamos a analizar es cuando les estoy presentando pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Otro caso que vamos a verificar es cuando en un ejercicio más en los dados. Y entonces les pregunto, chicos, ¿cuántas posibilidades, cuántas caras tiene un dado? Un solo dado. 6. No. 6. 6. Sí, tienen 6. Tienen 6 caras y están enumeradas del 1 al 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga 3? Por ejemplo, la probabilidad de que me caiga 3 es 1, porque solamente existe un 3 en un dado sobre 6, que es la cantidad de posibilidades que existen. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado me caiga un número par, por ejemplo?
La probabilidad de que cuando yo tiro un dado me caiga un número par es 3, porque en el dado existen 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, entonces, la probabilidad la vamos a ver como fórmula, se las voy a explicar en un momento, pero sí quería que supieran qué es eso. La probabilidad es la cantidad numérica de posibilidades de que algo me caiga, de que me suceda de que un ejemplo, un ejercicio suceda, de que un evento suceda. ¿Está bien? Existen muchas probabilidades donde las podemos calcular. Por ejemplo, el juego de lotería es una de las probabilidades más mínimas, pero es un ejemplo de probabilidad al fin de cuentas. Y entonces esta cuenta sí la vamos a hacer trampa hoy, vamos a verla en una calculadora y por ejemplo vamos a ver el baloto. Vamos a ver cómo se juega el baloto y cuál es la probabilidad de que alguien se gane el baloto. Entonces saquen la calculadora, miren el celular rápidamente. El baloto tiene las siguientes reglas. Se deben de elegir 5 balotas de entre 43 posibilidades y se debe elegir una super balota de 16 posibilidades. Es decir, que entonces vamos a ver que tenemos, el primer ejercicio es cuando tenemos 43 posibilidades, ¿verdad? Cuando vamos a elegir una de las 43. ¿Cuántas nos quedan? Ya no nos quedan 43, sino que nos quedan 42. Es decir, multiplicamos 43 por 42 y ya hemos elegido 2 balotas. El siguiente ejercicio es cuando multiplicamos por la cantidad de balotas que me quedan, o sea, por la cantidad de posibilidades, que es cuando elegiría la tercera balota. Ya no me quedan 42, sino 41 y hago lo mismo, hago el mismo proceso hasta llegar a 39, que es la cantidad de las balotas que debo elegir en principio. Cuando hago esa operación, me dan 115.511.760 posibilidades. Hasta ahí van ese poco de posibilidades. Pero resulta que nos falta multiplicar por la superbalota. Y la superbalota son 16. Es decir, que entonces tendríamos un total de 1.848.188.160 posibilidades. Esas son las posibilidades de que alguien se gane un baloto. Son muchas, claramente, por eso es que es tan difícil ganárselo. Pero a veces hay 0 personas que se lo ganan, es decir, 0 sobre algo, y ahí es cuando la probabilidad de que alguien se lo gane es nula. Pero cuando una persona se lo gana porque lo ha jugado, es una nueva posibilidad. Es decir, que el ganador de un baloto sería 1 sobre el dato que tenemos anterior, y eso nos daría una probabilidad casi en la infinitud, eso sería 0. Es decir, casi no sucede, pero cuando sucede es porque esa probabilidad acertó. Es más fácil de que no caiga un ganador a de que caiga un ganador. Pero como existe esa posibilidad, pues resulta que a veces suele ganárselo por eso. ¿Es claro ese punto? ¿Me han entendido hasta ahí lo que es la probabilidad? Sí, no, están... Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con los ejercicios de la sesión de hoy. Y un primer ejercicio que nos vamos a encontrar es, yo soy fan de trabajar con las cartas, me gusta mucho el tema de las cartas, y entonces vamos a encontrarnos con este primer ejercicio. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si alguien ha jugado póker o conoce cómo es la baraja de póker, pueden darse cuenta que una baraja tiene 4 palos. Uno se llama picas, otros tréboles, estos son de color negro, y los otros se llaman corazones, y los otros diamantes, y estos son de color rojo. Cada palo está determinado por 13 cartas que están definidas de la siguiente manera: as, los números del 1 al 10, la J, la Q y la K. Entonces, si nosotros operamos este resultado, que es 4 palos, por 13 cartas que tiene cada palo, obtenemos un número como resultado, y es 52. 13 por 4 me da como resultado 52. Entonces, ese 52 es el número total que voy a tener de posibilidades de elegir
alguna carta con alguna característica en lo que me van a plantear. Entonces, recordar de corazones y ser un número impar, de ser una carta roja y ser de picas. Entonces buscamos que la probabilidad nos dé como resultado 0, es decir, cuando el suceso no ocurre, cuando el evento no ocurre, y les pregunto a ustedes cuál creen que es la respuesta correcta. La D. Juan David dice la D, Santiago dice la D. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero que Santiago o alguien de ustedes me explique por qué creen que es la D. Profe, porque es que si uno mira, solo hay picas de color negro, y entonces acá dice que será una carta roja y de picas, y por ende esa carta no existe. Muy bien, Santiago. La respuesta correcta es la D. Y en base a lo que hemos, con base en ejercicios que hemos visto anteriormente, pues vamos a iniciar descartando. ¿Listo? Entonces vamos con el ítem A. Dice ser una carta, recuerden que buscamos que sea 0, es decir, para que un cociente me dé como resultado 0, en el numerador tengo que tener el número 0 y en el denominador tengo que tener un número cualquiera que sea distinto de 0. Ya vamos a explicar eso nuevamente. Y entonces nos dice, ser una carta negra y ser de color par. Nosotros necesitamos que no ocurra ningún suceso de eso. Y encontramos, los invito por favor, los que están conectados, en un momento, en un ratico, mientras damos la charla, en el link que acabo de publicar el profe Mario, puedan llenar la asistencia. No olviden de hacerlo, ¿vale? Ser una carta negra y ser de color par. Vamos a ver cuántas cartas negras existen. Son 2 palos por 13 cartas cada palo, nos quedan 26 cartas. ¿Y cuántas de ellas son de color par? De número par, perdón. Pues las que son de número par son 2, 4, 6, 8, 10, y si lo vemos por acá, nos quedaría 12 también, ¿verdad? Entonces son 6 cartas en la baraja y tenemos 2 palos, entonces nos quedarían 12 cartas, 12 sobre 52, eso si simplificamos nos quedaría 6 sobre 26, lo podemos volver a simplificar y nos quedaría 3 sobre 13. Y eso es un número mayor que 0. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra 2 características determinadas de 0 no es que sean negras y que sean número par. Y esto queda descartada. B, ser una carta roja K y ser de diamantes. Nos limitamos a las cartas rojas, y entonces en las cartas rojas encontramos 2 palos y nos piden que sea una K, quedan 2 unidades, y que sea de diamantes nos queda 1 unidad, pero 1 sobre 52, eso es un número mayor que 0. Eso pues es lógico, pero ustedes lo pueden rectificar si quieren verlo. Se acerca mucho a 0, pero no es 0, que es lo que buscamos. Ser una carta de corazones y ser un número impar. Vamos a ver cuántas son las cartas de corazones. Son 13, y que sean un número impar sería el as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 cartas y 7 sobre 52. Eso ya es un número mayor que 0. Por lo tanto, no me cumple con lo que estoy buscando. Es decir, que solo nos queda una respuesta correcta, que es la D, y vamos a verificarla. Ser una carta roja. Las cartas rojas son 26, pero ninguna de ellas es de picas porque las picas son de color negro. Por tanto, la respuesta correcta es la respuesta D, dado que nos da como resultado 0 sobre 52, hallando ese resultado, eso nos daría igual a 0. ¿Es entendido el punto? Si no, escriban ahí, díganme. ¿Lo entendieron? Jóvenes, ¿me están escuchando? Jóvenes. Sí, señor. Ok. Vamos a continuación con el siguiente, la explicación. Entonces miren lo que les acababa de decir. La probabilidad, permítanme coloco algo aquí.
La probabilidad va a ser determinada como el número de eventos favorables, que es la cantidad de eventos que buscamos que sucedan, sobre el número de eventos posibles, que es la cantidad de eventos que existen en el ejemplo, y un cociente nos da 0 cuando tenemos en el numerador el número 0 y un denominador con n que pertenece a los reales, es decir, a cualquier número, al conjunto de todos los números, menos el número 0. Es decir, yo nunca puedo realizar, a menos de que esté trabajando en otros espacios, no en estadística ni en probabilidad, puedo trabajar esto igual a 0. ¿Listo? No me sirve. Andrés Felipe, no se escucha nada. Quiero saber si el resto me están escuchando realmente. Sí, señor. ¿Si se escucha? Ok. Si Sí, señor. Andrés Felipe, mira Sí, si señor, puedes sí le escucho. mejorar lo de la señal, y si no, intenta conectarte a través de Facebook, del Facebook de Permanecer de la Universidad del Cauca, que por ahí también se está transmitiendo en este momento. Intenta ver que ojalá puedas entender bien la clase. Entonces tenemos que n nunca va a ser 0, por eso de los reales, que es el conjunto de todos los números, pues eliminamos este 0, y el resultado es cuando en el numerador tengo 0 y en el denominador tengo otro número cualquiera. Por eso ya, y con esta teoría que tenemos aquí, pues la teoría de la explicación de los ejercicios, concluimos que la respuesta correcta es la D, tal como lo dijeron algunos compañeros. Vamos a empezar a colocar un poquito más de nivel a los ejercicios, y entonces les propongo esto. Hay 10 canicas en una bolsa, 7 son amarillo y 3 son de color azul. Se sacan 2 sin reponerlas, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una canica amarilla sea la primera y una azul la segunda? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Quiero a ver si puedo escuchar alguno, puedo ver alguno, puedo leer a alguien. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Tienen 30 segundos para realizar el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya hay alguien por ahí? ¿Alguien que lo haya solucionado? ¿Alguien que me diga cuál cree que es la solución de ese ejercicio, de ese punto? Jóvenes. Uno a veces siente que ustedes no están ahí. Yo sé que ustedes están tratando de hacerlo, pero díganme algo, por favor. ¿Alguien tiene ya una respuesta o iniciamos a explicarlo? Explique, brother, que no entendí. Ok, entonces mira, Juan Pablo, y miren todos, vamos a leer nuevamente el enunciado del ejercicio. Hay 10 canicas en una bolsa. 7 son de color amarillo y 3 son de color azul. Se sacan 2 sin reponerlas. Cuando dice sin reponerlas es que no se vuelven a echar esas canicas en la bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que una canica sea amarilla, la primera, y que la segunda sea azul? Entonces vamos a calcular probabilidades y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea amarilla? Acordémonos la definición de probabilidad que acabamos de ver en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 canicas la primera que pueda sacar es amarilla? 7, 7, ok, sobre el número total, que es ¿cuánto? 10, Ok, entonces la probabilidad de que la primera canica sea amarilla es 7 sobre 10, que eso es igual a 7 décimos, ¿verdad? señor. Recordemos que dice sin reponerlas. Ahora de eso, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea azul? 3 ¿3 sobre cuánto? sobre 10. No. Ahí está el error y ahí están las trampitas que nos coloca el ICFES. ¿Por qué no puede ser sobre 10? Porque acuerda que ya hemos sacado una primera canica que buscamos que sea de color amarillo.
Es decir, ya no tenemos las 10 canicas. Como ya hemos sacado una, tenemos 9 canicas. ¿Sí es claro eso? ¿Sí es claro el por qué? Les recuerdo, en principio tenemos la probabilidad de sacar 7 canicas que sean de color amarillo sobre 10, que es la cantidad total de canicas. Después de eso, lo que tenemos son buscar una canica que sea azul, que es una canica son 3 canicas las que son posibles de sacar, pero ya no tenemos 10 porque ya hemos sacado una primera canica que es de color amarillo, que buscamos que sea de color amarillo, y entonces tendríamos 9 canicas. ¿Listo? Lo que hacemos ahí es hacemos un producto entre fraccionarios y recordemos que 3 sobre 9, 3 novenos, si lo simplificamos, eso es igual a 1/3, que lo dividimos entre, sacamos la tercera parte a cada uno, y entonces tendríamos el producto de 7 sobre 10, que es la primera probabilidad, por 1/3, que es la segunda probabilidad que calculamos. Y entonces, según eso, ¿cuánto daría el producto de 7 sobre 10 por 1/3? Recordemos que la división de fraccionarios es directa, entonces 7 por 1 me da 7 sobre 10 por 3 es igual a 30, y estaríamos llegando a la conclusión de que la respuesta correcta es la D. Sí. Sí, muy bien. Entonces normalmente lo que estamos buscando aquí son probabilidades condicionales, que una dependa de la otra. En este caso particular vemos que la probabilidad de que la segunda sea azul depende de la probabilidad de que la primera haya sido amarilla. Podemos ver también el caso en que la primera hubiese sido amarilla y que la segunda hubiese sido también amarilla. Es una forma de calcular otra probabilidad también. Y eso se los puedo plantear de ejercicio y ustedes lo pueden hacer. Buscar cuántas formas existen para combinar esas canicas de tal manera que la probabilidad varíe. ¿Vale? ¿Está claro ese punto? Sí, señor. Continuamos y entonces encontramos aquí un poquito de teoría. Lo que nos dice es, debe utilizar la probabilidad condicional. Entonces, cuando sucede B dado A, es decir, cuando sucede una probabilidad en vista de que ya ha ocurrido otra, y la regla de la probabilidad condicional se da mediante esta fórmula, siempre y cuando en el denominador no encontremos un número que sea 0, es decir, sea mayor que 0. En este caso, pues es mayor que 0 porque la probabilidad solamente varía entre 0 y 1. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta es la B, que es igual a 730 avos. En esta diapositiva, lo que podemos hacer es ver, la solución del ejercicio que ya acabamos de resolver. 7 décimos por 3 novenos, que es igual a 1/3, me da 730 avos. Estamos entonces correctos y vamos a pasar a resolver un nuevo ejercicio, y este nuevo ejercicio lo que nos da es, aparte del ejercicio, nos da una pista. Vamos a ver qué sucede. Les recuerdo, para quienes están llegando, puedan llenar el link de asistencia que está aquí en el enlace. Ya se los vuelvo a copiar. No se olviden de llenar la asistencia. Vale, entonces nos dice el punto: en una clase infantil hay 6 niñas y hay 10 niños. Si se escoge a 3 alumnos al azar, la probabilidad de seleccionar 3 niños es, y nos dan 4 datos. Y nos dice, para resolverlo, el estudiante podría utilizar la siguiente conceptualización, que es el árbol de probabilidad o diagrama de árbol, y dice que es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, en el cual consta de una serie de pasos, donde cada uno de ellos tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Se realizan los problemas de conteo y probabilidad. Vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a hacer un árbol genealógico y vamos a partir desde el bisabuelo. A ver, por ejemplo, mi bisabuela se llamaba Francisca. Francisca tuvo varios hijos, uno se llamaba Jesús, otro se llamaba Carmen, otro se llamaba, que es mi abuela, otros, y así sucesivamente, tenían varios nombres.
cada uno de ellos, y hagan el árbol genealógico de ustedes mismos, cada uno de ellos, que era la generación de mi abuela, tuvo más hijos, y en particular mi abuela tuvo a mi mamá, a mi tía y a mis tías, que es la generación de las tías, y luego de las tías o de los tíos, y luego esa generación nos tuvo a nosotros, que es la generación que es mi generación, como hijos. Por lo tanto, un árbol genealógico es un diagrama de árbol, porque lo estamos viendo así. El diagrama de árbol tiene una raíz, tiene unos nudos y unos enlaces. Los nudos son las personas en el árbol en el caso del árbol genealógico, abuelos, tíos, tías, primos, hermanos, esas cosas se llaman nodos, y tiene, llamémosle aristas, que son las que conectan al tío con el hijo, al tío con el sobrino, a la mamá con el hijo, a la mamá con la abuela, y cosas así. Entonces, con esta teoría que acabamos de ver, les pregunto, ¿cuál creen que es la respuesta correcta a la pregunta? En una clase infantil hay 6 niñas y 10 niños. Si se escoge a 3 alumnos al azar, la probabilidad de seleccionar 3 niños es... ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Están ahí? Jóvenes. ¿La explicamos o espero a que alguien me dé una respuesta? ¿Qué creen mejor? ¿Siguen ahí? ¿Me están escuchando? Quiero saber si estoy hablando, si me están escuchando. Dice Karen Tatiana, profe, sí, explique, vamos a explicar. Ok, ya recordamos, ya les acabo de explicar lo que es un diagrama de árbol. Espero con el ejercicio de sus padres, el árbol genealógico y esas cosas puedan haberlo entendido. Y entonces tenemos que la respuesta correcta aquí es la C, 3/14, pero vamos a ver por qué. Resulta que yo tengo una raíz, que es lo que conozco. En este caso particular, tengo la raíz de la cantidad de niños, pues niño, niña, que es lo que voy a buscar. Y en el primer caso, tengo 16 chicos, a los cuales aún no le conozco, pues sí conozco que 10 son niños, es decir, niños, tengo la probabilidad de que sea 10 sobre 16, y de que sea niña, tengo la probabilidad de que sea 6 sobre 16. Después de haber tenido esa probabilidad, tengo de que niño, la segunda opción puede ser que el segundo que salga sea niño o que sea niña. Es decir, si es niño, la probabilidad, dado que ya ha salido un niño anteriormente, es 9 sobre 15. Y como antes no ha salido ninguna niña, entonces la probabilidad de que sea niña es la misma que es 6 sobre 15, la misma del principio. Y en la parte de abajo, pues vemos que si la primera que salió fue niña, entonces la probabilidad de ser niño, el siguiente es la misma del inicio, que es 10 sobre 15. Y de que sea niña, como ya ha salido una niña anteriormente, entonces es 5 sobre 15. Aquí ya habríamos sacado una segunda persona, bien sea niño o bien sea niña, y tenemos estas probabilidades anteriores. Y por último, pues lo que calculamos y lo que necesitamos es que saber si de lo que ha salido aquí, tengo un niño, tengo una niña, entonces pues si me sale niño, dado que ya han salido 2 niños anteriormente, es 8 porque teníamos 10 al principio y ya han salido 2 anteriormente, entonces me quedarían 8 de que sea niño. Si la que sigue es niña, pues entonces como ya han salido 2 niños antes, pues la probabilidad me quedaría igual, dado que ya han salido 2 niños, por eso me quedaría 14, y 6 porque hasta el momento no ha salido ninguna niña. Si veamos la parte de acá abajo para avanzar más rápido, si en el primero me salió niña y en el segundo me salió niño, la probabilidad de que el siguiente sea niño es 9 cuando han salido 3 niños. No, la generación no, que es el dato que nos asigna cuando ya han salido niños anteriormente. Por lo tanto, la respuesta correcta es 3 sobre 14, porque 3 es la cantidad de niños que pueden salir
y 4 la cantidad total que me quedan al sacar 3 niños. ¿Es correcta esa parte? Por eso tengo que la respuesta correcta es ser niño, es 3 sobre 14, porque son 3 niños los que han salido cuando tenemos 14 chiquillos que nos han quedado de 16 que teníamos inicialmente. Por tanto, esa es la respuesta correcta. Y los invito a que en sus casas hagan un ejercicio. Calculen la probabilidad de que les salga 3 veces caras cuando lanzan 3 veces una misma moneda. Es decir, cuando yo lanzo una vez una moneda, tengo entonces la posibilidad de que sea sello y de que sea cara. La segunda posibilidad es cuando lanzo la segunda vez la moneda, cuando ya ha salido sello, tengo la posibilidad de que me salga nuevamente sello o de que me salga cara. Y por la primera, pues, cuando en la primera posibilidad me salió cara, pues entonces tengo la posibilidad de que me salga sello o me salga cara. Y hagan eso sucesivamente para cuando ya necesitamos que se hagan 3 lanzamientos y queremos que en todos 3 haya salido cara. O pueden combinarlo también viendo que en 2 opciones haya salido cara y que en una haya salido sello y así sucesivamente. ¿Es claro ese ejercicio, chicos? Sí, señor. Muy bien, continuamos. Hemos visto hasta aquí entonces la definición de probabilidad. Conocemos lo que es una probabilidad condicional y cómo está dada. Y aparte de todo eso hemos conocido una nueva figura que la llamamos diagrama de árbol. Continuamos entonces con este nuevo ejercicio y nos dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas maneras, cuántas formas se pueden repartir los premios del primer y segundo lugar? Y entonces les pregunto a ustedes cuál creen que es la respuesta correcta de las que están ahí. Recuerden que lo que buscamos es que si tenemos 3 personas, pues entonces dado que nada más van a haber 2 premios, pues quiero saber cuál es la forma de poder combinar que uno se gane el primer premio y otro el segundo, y así sucesivamente. ¿Alguien tiene una respuesta que me pueda dar? ¿Alguien sabe cuál podría ser la respuesta correcta? ¿Prefieren que lo explique? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, lo que vamos a ver Juan David dice que la D. Juan David, ¿podrías explicarme rápidamente por qué crees que la D? Yo creo que la E porque ya con 3 personas serían 3 maneras de repartirlo, ¿no? Por cada una serían 3 diferentes, daría un total de 9 personas, de 9 formas. Pero ¿qué operación haces para que te dé 9 si tienes 3? Yo no sé, yo solo llegué y le di 200 a Eduardo, después a Carlos, después a Sergio y así lo fui rotando. Ya. Intentando que me llegue a él. Bueno, vamos a ver, miren. Haciéndolo como lo decía el compañero, por ejemplo, existe la posibilidad de que de que Eduardo se gane 200 en la primera y de que Carlos se gane 100. Otra posibilidad, Daniela dice que la B. Daniela, ¿puedes explicarme por qué? Sí, señor. Creo que es porque tenemos que utilizar permutación. Como el orden de los resultados en este caso sí importan, la probabilidad de que Eduardo, Carlos y Sergio queden en primero o segundo lugar también es importante. Entonces la permutación sería, esto se lee como factorial de 3 sobre 3 menos 2 factorial. Ok, entonces miren que con Daniela entramos al tema de permutaciones. Ella da una definición de permutaciones
que ya veremos si es la respuesta correcta. Aquí Humor Guapireño dice, porque son 3 personas y cada persona tiene probabilidades de primer y segundo lugar. Entonces la respuesta correcta creo que es la B, dice. Muy bien, a quienes dijeron que la respuesta correcta es la B, porque es esa, y es que intuitivamente uno podría mirar, asignémosle a Eduardo las posibilidades de que él sea el primer ganador. Si Eduardo es el primer ganador, quiere decir de que Carlos o Sergio es el segundo ganador, es decir que en una opción Carlos puede ser ganador y Sergio no ganar nada, y en otra opción Sergio es el ganador y Carlos no ganar nada. Vamos ahora a ver, cuando Carlos es el ganador, entonces Eduardo puede ser el segundo y Sergio nada, o Sergio el segundo y Eduardo nada. Y cuando Sergio es el ganador, pues tenemos las mismas posibilidades. Por lo tanto, intuitivamente y de una manera ligera, podríamos concluir que las formas son 6, pero existe una teoría matemática que explica este juego, y entonces ella es la de las permutaciones. La de las permutaciones que acaba de explicar una compañera que escuchamos por ahí, y la fórmula de las permutaciones está de la siguiente manera. Una permutación es un conjunto de elementos, es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de n elementos tomados en K, de K en K, se calcula con la fórmula. N permutado K es igual a n factorial sobre n menos K factorial, donde n es distinto de 0 claramente. Tenemos también que n es el número total de posibilidades que pueden ocurrir y K las que queremos que sucedan, es decir, pareciese ser como que nos dan una condición. Entonces cada ejercicio nos dice qué queremos que suceda y cuáles son las posibilidades de que eso suceda. Es decir, n es el número total de personas que tenemos en el ejercicio. Eduardo, Carlos y no me acuerdo del otro, Tomás, pongámosle, eran 3 personas. ¿Y 3 factorial qué es? Les pregunto, una mentira, recordemos lo que es el factorial. El factorial tiene que ver con la posibilidad de multiplicar un número dado por cada uno de los números enteros anteriores a él, partiendo desde 0. Entonces, por ejemplo, el factorial de 4 es tener 4 por 3 por 2 por 1, y eso nos da un resultado. El factorial de 5 es tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y de 10, por ejemplo, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 4 por 5 por 3 por 2 por 1, y así sucesivamente. Los factoriales pues son infinitos como los números, y cada vez claramente este número crece mucho más y crece de una manera gigante. Con esto resolveríamos entonces que si el número que tenemos inicialmente es 3, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que esto me da 6, sobre n menos k, n es 3, k es 2, entonces sería 1, y 1 factorial pues es 1, y 6 sobre 1 nos da como resultado 6, y la B es la que nos dice que existen 6 formas en las que puede permutarse este número, estas posibilidades. Entonces, una permutación la podemos ver como un cambio, y les coloco un nuevo ejemplo. Supongan ustedes que en su salón de clases son 10 chicos, en total son 10 personas los que integran el curso, y que, como cosas de la vida, solamente existen 8 puestos, 8 sillas en donde se les puede ubicar. La obligación es que todos los compañeros tengan que estar de pie la misma cantidad de tiempo. Y entonces la permutación que aquí realizamos es, por ejemplo, de qué maneras podemos acomodar a los muchachos en los tiempos para que todos estén sentados el mismo tiempo y todos estén de pie el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo. Y esto lo podemos calcular realizando una permutación donde tenemos que podríamos decir que ustedes necesitan optimizar el espacio que se encuentra, un ejemplo, en su habitación. Entonces usted acomoda su habitación de una manera, pero resulta que no le gustó la manera en la que le quedó porque no le quedó espacio libre. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues permuta, es decir, mueve de lugar los elementos que tiene en su cuarto, y estos en algún momento le van a dar un espacio más óptimo. Es decir, usted tuvo que permutar los elementos que hay las cosas que hay en su habitación, para que esto le genere un espacio más óptimo y usted pueda tener más espacio libre.
Es decir, que ese es un ejemplo no matemático, pero es un ejemplo en que podemos aplicar las permutaciones, que es como cambiar de posición ciertas cosas para que todas quedan de una manera igual. Es claro el tema de permutaciones. Creo que una manera, algo esencial que ustedes deben de aprender es esta fórmula, porque con esto se calculan las permutaciones. No se olviden, n es el número total de posibilidades y k lo que queremos que cambie, la cantidad de veces o cosas que queremos que cambie. Bueno, aquí nos explica el ejercicio tal como lo acabamos de explicar, lo habíamos planteado, lo que hacemos es reemplazar y nos da pues el número que buscábamos. Y vamos a realizar un nuevo ejercicio y entonces nos dice, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Y entonces les pregunto, chicos, ¿cuál es esa forma? ¿Cuántas formas puede preparar la ensalada del chef? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían? Aquí les dejo nuevamente el link, por favor no olviden de llenarlo, de mostrar que al registrarse han participado de la sesión, que no está solamente en la pantalla. Y volvemos al tema y les pregunto, ¿de qué manera puede el chef preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Daniela, ¿vas a decir algo? Sí, señor, es la C, 6 formas. A ver, ¿y por qué? Porque tenemos que usar una combinación. En este caso no importa si primero coloca brócoli o primero coloca papa o primero coloca zanahoria porque es una ensalada, entonces todo va revuelto. Así que para poder hallar la combinación tenemos que usar la fórmula n factorial sobre k factorial entre paréntesis n menos k factorial. Factor de 6, entre paréntesis. Exactamente. Ok, Daniela. ¿Alguien tiene otra respuesta o algo más por añadir? Creo que no. Y entonces vamos a explicar el ejercicio. Miren, chicos, lo que Daniela decía es muy cierto y es la respuesta correcta, la C. Intuitivamente, y alguien decía ayer que editaba este curso, decía de manera lógica se puede hacer. Y entonces, Jessica Ortega, la C. Ok, Jessica Ortega. Creo que Jessica Ortega lo dice desde Facebook, muy bien, y espero que tu respuesta haya sido la conclusión de lo que voy a explicar. Miren, de forma lógica lo podemos ver, pues, ¿qué pasa? Necesitamos mezclar 2 ingredientes. Podemos mezclar tomate, zanahoria, tomate, papa o tomate con brócoli. Luego zanahoria con tomate, ya lo hemos mezclado en un primer ejercicio, por eso no lo contamos. Zanahoria con papa y zanahoria con brócoli, ya hasta ahí vamos 5. Y papa no lo mezclamos ni con tomate ni con zanahoria porque ya está en la parte anterior, sino que lo mezclamos con brócoli, que es lo que nos falta. Es decir, por tal razón, tenemos hasta aquí 6 formas. Pero este ejercicio pues tiene una parte más chévere de explicar, que es las combinatorias. Y las combinatorias son un ejemplo muy particular, un ejercicio muy particular, algo muy chévere de trabajar. Y es como tener la fórmula de la permutación, solamente que le multiplicamos 1 sobre k factorial, que si simplificamos esas operaciones me queda esto que está aquí, n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces n combinado k es igual a esto, donde n es el número total de posibilidades y k la cantidad de veces que quiero cambiar o preguntar este tema. Aplicamos lo que tenemos aquí. ¿Cuántos elementos teníamos para realizar la ensalada? 4. Entonces 4 factorial está dado de la siguiente manera: 4 por 3 por 2 por 1, eso me queda 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, sobre 4 menos 2, 4 menos 2 pues es 2 factorial, que es 2 por 1, 2, por 2 factorial, que es el valor de k, sería nuevamente 2 por 1, que eso es igual a 2.
y entonces tendríamos 24 sobre 2 por 2, y este 2 por 2 acá abajo me da 4, y entonces sería 24 sobre 4, que en resultado eso sería 6, porque 24 dividido 4 me da como resultado 6, y logramos concluir que la respuesta correcta es 6. Por tanto, para quienes dijeron que la respuesta correcta era la C, pues estaban en todo lo cierto. Voy a presentarles un ejercicio que quiero que realicen ustedes y les pregunto, ¿hay alguna duda hasta ahí? Hemos visto definición de probabilidad, probabilidad condicional, hemos visto también diagrama de árbol, hemos visto combinatoria y hemos visto permutaciones. Entonces quisiera saber, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber en esa parte? ¿Todo está claro? Profe, yo no entiendo para hacer esta operación. ¿En la combinatoria o en la permutación? Toda la operación, pues. No entiendo eso, ¿de dónde? ¿Cómo así? A ver, permítame, entonces voy a ver si puedo compartirles un tablero. Vamos a hacer el ejercicio en este tablerito. Quiero que inicialmente sepan qué es el factorial. El factorial, n factorial, va a ser igual al producto de n por n menos 1 por n menos 2 por sucesivamente hasta multiplicarlo por 2 y hasta multiplicarlo por 1. Es decir, n factorial va a ser el producto del número que nos den por todos los números enteros anteriores a él. Por ejemplo, vamos a calcular el factorial de 7, digamos. Entonces, 7 factorial va a ser igual a 7 por 2, mentira, a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Como les dije en la sesión anterior, la letrica sí me la disculpan porque es bastante maluca, y ahí hemos calculado el factorial. Y tenemos ya la fórmula para que calculemos el factorial, y entonces 7 por 6 me da 7 por 6, esto es igual a 42, luego multiplico esto por 5, y 42 por 5, eso me da 4 por 5, 20, 200, 210, luego lo multiplico por 4, 210 me da por 4, me da 840, luego lo multiplicamos por 3, esto multiplicado por 3, digamos que 8 por 3 da 2400 y 40 por 3 me da 120, 2520, 520, lo multiplicamos por 2, esto me queda como resultado 5040, y esto por 1 es igual a 5040. Por lo tanto, cuando calculamos el factorial, tenemos que el factorial de 7 es igual a 5040. ¿Es claro el cálculo del factorial ahí? ¿Están? Sí, señor. Entonces ahí hemos calculado el factorial. ¿Qué es lo que nos dice cuando tenemos, por ejemplo, en el ejercicio de las permutaciones?
teníamos que n era igual a 3, que eran las 3 personas que encontrábamos, ¿verdad? Jorge, Eduardo y Tomás, no recuerdo los nombres. Y teníamos que K era la cantidad de premios que existían en ese caso, es decir, igual a 2. Cuando aplicamos la fórmula, el 7 no va aquí, cuando aplicamos la fórmula, tenemos que n factorial sobre n menos k factorial nos tiene que dar un resultado. Reemplazamos los datos aquí. Esto es igual, entonces n factorial es 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Y esto es igual a 3 factorial, y me queda 3 por 3, 3 por 2, 6, por 1, 6, sobre 3 menos 2, 1. Y 1 factorial es igual a 1. Por tanto, tenemos que como resultado nos da 6. ¿Es claro eso, chicos? ¿Es claro la fórmula de la permutación? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la de la combinatoria, que era la siguiente que existía. Se va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. Necesitamos ver la cantidad de posibilidades que combinemos entre ellas. Entonces, como les decía, aquí lo podemos hacer de manera intuitiva. Sin embargo, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula de la combinatoria va a estar dada de la siguiente manera. Combinatoria de n combinado k es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. En este caso, entonces, necesitamos saber, que en el ejemplo que teníamos, n va a ser igual a 4 y k va a ser igual a 2. Y vamos a realizar la fórmula, vamos a realizar la operación. Permítanme que esto lo actualiza. Vamos a recordar que n factorial va a ser igual, en este caso tenemos que n es igual a 4, entonces eso va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1, y eso es igual a 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24 nuevamente. Ya les va a aparecer en la pantalla, y que k, que necesitamos el valor de, dijimos que k era igual a 2, n menos k va a ser igual a 4 menos 2 factorial, y esto va a ser igual a 2 factorial, que esto es igual a 2 por 1, que es a su vez igual a 2. Y k factorial es igual a 2 factorial, que era el dato que teníamos, que esto es igual a 2 por 1, que ya lo hicimos, que esto nuevamente nos da igual a 2. Y también creo que está en esta hoja de acá. Miren, k factorial es igual a 2 factorial por 2, que eso es igual a su vez a 2 por 1, que eso es igual a 2, y entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, y tenemos que el número de n factorial es igual a 4 factorial, que esto es igual a 24, sobre 2 por 2, que esto va a ser a su vez igual a 24 sobre 4, que esto es igual a 6.
que es en realidad lo que estábamos buscando, que es la cantidad de combinaciones que se pueden realizar, que habíamos visto de una manera intuitiva y que pues se puede ver fácil cuando son poquitos las cantidades de posibilidades, pero donde hubiesen sido no 4 verduras, sino que hubiesen sido unas 10, pues la cuenta se empieza a colocar un poco dispendiosa. Es por eso que la combinación se realiza de esta manera y encontramos ahí la solución al ejercicio cuando reemplazamos los puntos que hayamos tenido y acabamos de hacer esa parte. Por eso tenemos 6 formas. Espero que hasta ahí les haya quedado claro. Cuando usamos permutación y cuando usamos combinatoria. Entonces las permutaciones las usamos cuando necesitamos dar como una cantidad exacta de unos valores. Es decir, cuando buscamos de que la permutación se realice en esa cantidad de posibilidades, cuando necesito ver una cantidad de posibilidades como tal. Es decir, yo cambio algo de aquí, lo cambio hacia acá. Cuando tengo los números, están 5 personas sentadas, ¿cómo logro que ellas cambien de posición sin que estén en la misma? Entonces es ahí como cuando se usa la permutación, cuando buscamos algo en claro, cuando buscamos una cantidad fija. Y la combinación cuando entonces ya necesitamos relacionar los dos datos que tenemos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, digamos que solamente necesitamos 2 verduras y tenemos 4, pues entonces necesitamos combinarlas entre ellos, necesitamos usar una y usar la otra para que esto suceda. Vamos a realizar un nuevo ejercicio con los 2 puntos anteriores y entonces les pregunto, con 4 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos se pueden preparar? Un jugo surtido se prepara con 2 frutas al menos. Quisiera que alguien me pudiese resolver este ejercicio y me dijera el por qué. Acordémonos de las fórmulas que acabamos de usar y expliquen. ¿Hay alguien que ya lo haya realizado? ¿Hay alguien ahí que ya lo haya realizado? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta y por qué? Jóvenes. ¿Creen que es mejor que lo resuelva? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Qué creen, chicos? ¿Si están ahí? ¿Si me están siguiendo? ¿Están perdidos? ¿No entienden? Jóvenes. Karen, ¿puedes decirnos por qué la respuesta es 11? No, creo que solamente tiene para escribir. Tú más. Bueno, vamos a ver qué hacemos entonces. Dice, con 4 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos se pueden preparar? Es decir, necesitamos realizar aquí una combinatoria. Necesitamos combinar algo. Entonces dice que un jugo surtido se prepara al menos con 2 frutas. Es decir, que un jugo surtido se puede preparar bien sea con 2 frutas, se puede preparar con 3 frutas, o incluso se puede preparar con las 4 frutas. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la combinatoria que ya acabamos de ver, pero para cuando existe la posibilidad de que sean 2 frutas, de que sean 3 o de que sean 4, porque es al menos con 2 frutas con las que se debe preparar.
Y entonces la respuesta correcta es la C, y la C era igual a 11, estamos muy bien. Pero llegamos a que tenemos que calcular estas combinatorias, y entonces lo hacemos una por una. Tenemos 4 combinado 2, más 4 combinado 3, más 4 combinado 4, y eso es igual. La primera, por ejemplo, es igual a 4 factorial sobre 2 por 2, 2 factorial por 2 factorial, es igual a 4 factorial sobre 4 factorial, y eso se me vuelve igual a 24 sobre 4, que esto me queda eso ya lo hemos realizado, eso es igual a 6, luego le sumo la parte de 4 combinado 3, y eso me queda, cuando hacemos la fórmula me queda igual a 4, y por último hacemos 4 combinado 4, y pues cuando se combina una cierta cantidad con ella misma, pues el resultado es 1, porque no hay otra forma de realizarla. Y entonces lo que hacemos es sumar 6 más 4 más 1, como lo dijo alguien por ahí, y el resultado correcto es 11, y entonces se pueden preparar 11 jugos surtidos. Les sugiero de que pongan atención cuando los ejercicios nos dicen al menos, como mínimo, a lo sumo, a lo más, porque eso suele confundir. Entonces cuando decimos que es al menos, colocamos un tope por debajo y de ahí para arriba todo lo que pueda ocurrir. Es decir, un ejemplo, los estudiantes del grado 11 del Colegio El Oasis tienen al menos 13 años, no sé si es así. Es decir, que el que menos tiene 13 años y de ahí para arriba tienen más. Y a lo sumo, como máximo, el que más tiene 20 años, por ejemplo, y entonces es porque la persona que más edad tiene en el grado 11 del Instituto El Oasis tiene 20 años. Con este ejercicio pues dejamos la sesión de hoy y les voy a plantear un par de ejercicios para que realicen en su casa. Y entonces dice el primero: una persona, en futuros días claramente les llegarán los videos explicativos de esos ejercicios por medio de sus profesores, inspectores, la persona encargada. Dice, una persona tiene la posibilidad de ganar un computador si al tirar un par de dados consigue la suma de 7. ¿Cuál es la probabilidad de que se lleve el computador a la casa? Entonces, pues, tiene que ver con uno de los ejercicios que acabamos de realizar, es exactamente igual. Lo que tienen que hacer es calcularle el dato. Y aquí encontramos nuevamente dos ejercicios que dice un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar sí o no. Cada pregunta vale sí o no. Cada pregunta vale un punto. Una persona que no ha estudiado absolutamente nada decide contestar las preguntas al azar. La probabilidad de que esa persona saque un 10 en el examen ese es un ejercicio que busca que claramente se den cuenta de que la probabilidad es mínima y de que ustedes pues no deban hacer esto en el ICFES cuando van a responder, ¿no? Recuerden que esto es una preparación para este tema y que no vayan a hacer de que tengan que responder al azar las preguntas, sino que en realidad lleguen con los conocimientos necesarios. Como último punto, dice, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado 10º y 3 de grado 11 o de grado 11º. En grado 10º hay 5 estudiantes preparados para el foro y en el 10º hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Entonces ahí tienen que realizar nuevamente una de las fórmulas que ya aplicamos. Y de esa manera acabaríamos el repaso general de lo que es la probabilidad. Con esto, pues, digamos que habíamos abarcado gran parte de lo que pueden salir en las pruebas ICFES. Ya saben que son ejercicios, pues, que uno diría no parecen, pero tienen mucho de matemática. Y en los que acabamos de explicar, particularmente, tienen que ver con temas de probabilidad. Espero les haya quedado muy claro, tanto a los que están aquí como los que se encuentran en la transmisión de Facebook Live. Y les quisiera preguntar si hay alguna duda, algo que quieran saber de más, algo que no haya quedado claro. Este es el momento. Creo que entonces todo ha quedado muy claro. Y nos volvemos a encontrar con ustedes, estudiantes del Oasis, creo que el miércoles. Y en la semana, para quienes están en Facebook, les estarán avisando de cuándo se encuentran en nuevas transmisiones de estas sesiones de clases del Pre-ICFES, que es un proyecto de la Universidad del Cauca en convenio con
la gobernación del Cauca y del cual hace parte del grupo Permanecer de la universidad. Tengan todos ustedes un muy buen día y que les acabe de ir muy bien.